y ahora libre yo soy. En la cruz donde Dios envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió, destronó, derribó y destruyó al enemigo. Y es la razón por la cual hoy estamos aquí cantando y celebrando. Es el fundamento del Evangelio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Habla de la resurrección, habla de poder y también habla de autoridad. Y eso es lo que me gustaría en esta mañana darle como título a la reflexión del día de hoy, que tiene que ver con el fundamento, con el poder y con la autoridad que encontramos en este hecho tan especial de lo que significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y les invito para ello a buscar en 1 Corintios 15, a partir del 12, el cual dice lo siguiente: pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así que todos mueren, así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo reciben vida nueva. Pablo a los Corintios, dándole esta tremenda reflexión y palabra acerca de la resurrección y de que no tendría nada sentido. Si como en una película regresáramos en el tiempo y no encontráramos que Cristo ha resucitado, nada de lo que hoy hacemos como seguidores de Jesús tendría sentido. Mismo Pablo dice: vana sería nuestra predicación, seríamos dignos de lástima, porque no tendría nada sentido. Entonces, que en este tiempo de celebración, todo este recordatorio y esta conmemoración de lo que hacemos, de lo que Cristo hizo en la cruz y el cual es el fundamento de nuestra doctrina y de nuestra fe en Jesús, que pueda servir en esta mañana y en este tiempo para fortalecer nuestra fe, para de pronto que no sea un simple saludo el que hemos dado, sino que internamente para cada uno de nosotros pueda servir como elevar nuestro nivel de fe, acomodar aquellas cosas que pueden estar desacomodadas, que podamos crecer a un nuevo nivel de fe, que pueda servir para eso, porque cuando los primeros seguidores, los discípulos, se dieron cuenta de lo que había pasado, es como despertar a una realidad maravillosa. Parece que el mundo se había caído hasta hace días atrás, todo estaba patas para arriba. Sin embargo, el poder de la resurrección, Cristo resucitado, hace que ellos tengan un nuevo valor
para enfrentar el mundo que viene. Ese valor mediante el Espíritu Santo que se ha demostrado a través de los tiempos y del cual nosotros somos testigos, y por eso nos animamos a hablar y ¿por qué razón predicamos a otros? Porque sabemos que hay esperanza, que hay vida, que lo que estamos predicando no es un cuento o un mito, es verdaderamente real en la vida de las personas, y hay transformación en Cristo Jesús. Y cuando Jesús vino a establecer el reino de los cielos, el reino de Dios, comienza su ministerio anunciando en qué consiste el reino de Dios, en qué consiste ese reino. Ese reino que no era nada que ver con el reino que se estaba imperando en ese momento, un reino religioso, un reino donde los religiosos de su época habían agregado muchísimas cosas que no tenían sentido, y que solamente era vestirse de ropas religiosas y que no le servía a la gente. La gente estaba sufriendo, la gente sabía de un Dios, pero un Dios lejano, un Dios que le habían dicho de las historias, de las hazañas, de las proezas, sin embargo no lo podían vivenciar en su propia vida. Sabía que Dios había hecho cosas extraordinarias en el pueblo, milagros extraordinarios. Pero el punto es que en ese momento en el que Jesús aparece en su ministerio, la gente de ese momento no podía vivenciar a Dios. Y entonces Jesús aparece con su mensaje, con el mensaje del reino de los cielos se ha acercado. Podríamos decir que, como lo podríamos entender gráficamente ahora, es el reino del revés, ¿no? Donde todo era al revés. Jesús venía a plantear algo donde los desacomodaba completamente. Desacomodó a los religiosos de su época, desacomodó a la gente de aquella época, porque Cristo venía con un mensaje de vida, de esperanza, un mensaje de poder, de victoria, y eso es lo que se estaba proclamando. Y claro, en lo que celebramos lo que fue la Semana Santa, recordamos todos los sucesos desde que se dice, bueno, Jesús, Rey de los judíos. Se viene una catarata de situaciones que las podemos ver en tiempo de Semana Santa, pero al final el dolor, el sufrimiento, aquello que sale de todo lo horrendo que fue el martirio y el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Pero la victoria y lo que nos llena de emoción es saber que Cristo ha resucitado, de que la tumba está vacía. Ahora, podemos hablar de tumbas vacías, pero no como esta. Podemos ir a cualquier lado y encontrar tumbas vacías, pero el punto es, y el combo especial es, que está la tumba vacía y miles de testigos que dicen que Jesús está vivo. Entonces, esa es la diferencia, porque cualquier tumba puede estar vacía, pero esta es especial, porque Cristo vive y hay testigos de todo eso. Por eso, en esta mañana y en este tiempo de Semana Santa y conmemoración de la Pascua de Resurrección, recordemos entonces los fundamentos de nuestra fe. Recordemos el poder del Evangelio y recordemos la autoridad que encontramos en el Evangelio. Como hijos de Dios de este siglo XXI, como seguidores de Dios de este siglo y de este año 2024, recordemos esto. ¿Cuáles son nuestros fundamentos? Esto que celebramos hoy no es una simple fiesta o conmemoración, es el fundamento de nuestra fe. Estamos hablando del poder del Evangelio y estamos hablando de la autoridad que la misma palabra de Dios nos lo dice. Autoridad en el nombre del Señor Jesús. Cuando este texto de 1 Corintios, Pablo al parecer está haciendo una defensa de los cuestionamientos que circulaban en esa época. Si usted revisa la historia, puede buscar, y si a lo mejor lo ha hecho, y si nunca lo ha hecho, usted se va a quedar sorprendido de todas las cosas que se decían acerca
de que Cristo no ha resucitado. Inventaron cualquier tipo de cosas para decir que Cristo no había resucitado. Libros apócrifos, si pudiéramos entenderlo como en nuestra época, todos los diarios de aquella época dirían falsas noticias, todo para bajar la verdad de que Cristo había resucitado. Pero impresionante, no lo digo ahora porque me saldría del tema y es hasta un poco aburrido todo eso, pero si usted tiene interés, busque y se va a quedar admirado de todo lo que decían de aquella época para bajar la doctrina y el fundamento de que Cristo había resucitado. Pero nos encontramos con eso, una tumba vacía y un montón de testigos que vieron al Cristo crucificado, que vieron al Cristo que había sido crucificado a resucitado. Y nos encontramos con esta situación. La gente de aquella época estaba triste, ahora estaba contenta, estaba feliz. La adrenalina, me imagino la adrenalina de aquel momento al saber una gran noticia. Pero ¿qué es lo que pasó en ese momento? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido y el poder que tiene que Cristo haya resucitado de entre los muertos? Es que no solamente Cristo murió, sino que también en ese momento en el que Cristo muere, baja a las partes más bajas de la tierra para recuperar quien tenía el dominio, las llaves de la vida y de la muerte que había sido conseguido por lo que sucedió en el jardín del Edén. Y ahora Cristo recupera y vuelve victorioso y nos da a nosotros esa vida que nadie nos la puede quitar. Por eso cuando entre los fundamentos de la fe se habla de vida eterna, es algo maravilloso. Saber que nosotros aquí estamos viviendo desde este lado de la eternidad de esta manera, así con todas nuestras imperfecciones, con un cuerpo que todavía es corruptible, que nos podemos enfermar, que nos tenemos que cuidar de los mosquitos y todo eso, pero nadie nos quita la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso. Cristo nos ha dado vida eterna. Él luchó, peleó por nosotros, resucitó de entre los muertos, y eso es lo que nos hace a nosotros victoriosos y vivir en esa consecuencia, en esa victoria. Hay varios autores de los mismos discípulos, como en el caso de Mateo, como el caso de Juan, como el caso de Marcos, que relatan, autores completamente independientes y que ellos expresan lo que vivieron, como también Lucas, pero Lucas desde el otro lado comienza a hablar con los testigos de todo lo que sucedió en esa época, los milagros, pero también Lucas tiene su interpretación en base a la investigación científica que hizo en su momento. Pero también nos encontramos a Pablo, que en 1 Corintios 15 él dice, bueno, yo al final Cristo se revela a mi vida, y él también puede precisar que Cristo ha resucitado. Entonces, la tumba está vacía. Hay testigos que han visto al Cristo resucitado, y eso es impresionante. Al final del día, esta combinación de todo, la combinación de una tumba vacía y muchos testigos, es la realidad y es el poder de la resurrección. Les leo lo que dice 1 Corintios 15, los versículos anteriores del texto que leí, y dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de entre los muertos, tal como dice la Escritura. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven en ese momento, claro, aunque algunos ya han muerto. Y luego lo vieron Santiago,
y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Impresionante. Impresionante lo que Pablo aquí está relatando. Y por último, yo lo vi. O sea, no estaba hablando como me contaron esta historia. No lo estaba viendo como que, bueno, eso es lo que dicen. Vieron como actualmente dicen, sí, se dice de esto, se dice de aquello. No, hubo testigos de lo que sucedió en ese momento. Pero también es cierto que no es menor esto, que el día de la resurrección, el día domingo, también es importante recordar que quienes anunciaron el mensaje de que Cristo está vivo fueron mujeres, las Marías. Y esto también es digno de destacar. Porque pongámonos en la historia de aquel tiempo y también la lucha que existe aún en estos tiempos, en círculos más conservadores de la iglesia, por ejemplo, donde la mujer no puede tener ciertos aspectos del liderazgo. Y en aquella época, la mujer era vista de menos. O sea, no estaba relegada a ciertas tareas y no más que eso. Entonces, era de suponer que los autores de aquella época lo que iban a hacer era creerle más a los varones que a las mujeres. Sin embargo, esta realidad, por decir de alguna manera, se salió de sus carriles, se salió de toda lógica del momento. Las mujeres dando y anunciando este mensaje. Los escritores no pudieron decir, bueno, no, esta noticia no porque soy mujer. Lo tuvieron que decir, lo tuvieron que dejar asentado, escrito, para entender también a lo largo de toda la historia que para Dios no hay estatus social, no importa si sos hombre o sos mujer, el punto es que Cristo ha resucitado y que todos estamos obligados por esta realidad a anunciar el mensaje. Esa es la realidad. Pero nosotros hemos sabido tantísimas cosas que mismo Dios no nos enseñó eso. Entonces, los evangelios hablan de la resurrección y cómo estas devotas discípulas, porque había mujeres discípulas, aunque el texto no lo dice, había mujeres discípulas y estaban allí anunciando este mensaje. ¿Por qué es importante hablar de la resurrección? ¿Por qué es importante? Y es algo que Jesús da en sus ordenanzas. Su ordenanza está el bautismo y la recordación de la cena del Señor. Mes tras mes, en el caso nuestro, nuestra tradición como iglesia es recordar lo que Cristo hizo en la cruz, a través de los símbolos. Entonces todos los meses lo recordamos. Y es importante recordar esto. ¿Pero por qué es importante? Porque es nuestra piedra angular, es nuestro fundamento. Es aquello que define todo, pero absolutamente todo lo que hacemos. Y como Pablo dice en 1 Corintios 15, nada tendría sentido si Cristo no ha resucitado. Nuestra fe, entonces, no está puesta en una filosofía. Vamos a suponer, hubiera sido una corriente filosófica, hubiera caído con el correr del tiempo. Vamos a suponer que si hubiera sido eso, también todo hubiera caído con el correr de los siglos, después de miles de años, hubiera caído todo. Pero la realidad es que Cristo entregó su vida al tercer día, resucitó, venciendo la muerte y entregándonos a nosotros vida eterna. Hay algo que es algo que a lo mejor ustedes lo vieron en algún ejemplo que se usa de muchas maneras. Puedes dar diferentes sentidos. Podrías darle un sentido a los alumnos de una clase, pero considero que esto puede servir para darnos cuenta de lo que estamos hablando acerca
del fundamento de nuestra fe. No sé si vieron ustedes, por escrito o por gráfico, un profesor que trae un recipiente vacío, tiene otro recipiente de piedras grandes y llena de piedras grandes el recipiente. Entonces le pregunta si está lleno, el auditorio dice, bueno, sí está lleno, otro dice que no. Entonces saca otro recipiente con piedras más pequeñas y lo llena, entonces los espacios vacíos de entre las piedras grandes lo va completando. Y él sigue preguntando si está lleno. Entonces empiezan ya a darse cuenta de que obviamente que puede entrar más. Y algunos dudan, otros dicen si está lleno, y entonces el profesor saca un poco de arena y agua. Entonces va completando arena y agua hasta completarse, y ahí verdaderamente está completo. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Se puede usar de muchas maneras, pero en nuestro caso, en este tiempo donde estamos entendiendo y lo que dice Pablo acerca del fundamento de nuestra fe, y los evangelios hablan del fundamento de nuestra fe. Las piedras grandes vendrían a ser esos fundamentos de nuestra fe. Ahora, si haces la prueba al revés, si le pones arena, si le pones como vos quieras en la piedra chiquita, seguramente las piedras grandes no te van a entrar. Todo tiene que ir en su orden. De la misma manera, cuando en nuestra vida, como hijos de Dios, como discípulos, no entendemos estos grandes fundamentos de nuestra fe, que tiene que ver con la resurrección, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesús, nuestra vida algo no va a entrar, algo va a estar desacomodado, algo no vamos a entender. Nuestra vida de discipulado está pata para arriba porque algo no entendimos bien, porque eso es sobre la cual nosotros nos movemos. Y el libro de los Hechos, cuando lo leemos nos damos cuenta de gente que sí había entendido este fundamento, el fundamento que tiene que ver con la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no son fundamentos ni siquiera ideológicos, porque podría ser, como en estos días, que, como todas las épocas, siempre han aparecido fundamentos ideológicos. Pero todo eso se termina, puede ser una moda y luego puede durar bastante, pero son fundamentos ideológicos. Estos son fundamentos que tienen una base, que tienen donde respaldarse. ¿Dónde se respalda todo lo que hacemos? En la crucifixión y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es un mito, no es una idea nuestra, no es algo que a nosotros se nos ocurrió, no es algo de un muy buen libro que habla sobre buenas cosas, de cómo vivir, sino que habla de poder, de transformación, de cómo cada uno de nosotros puede experimentar nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, hay cosas que cuando hablamos, y una de las canciones que cantábamos es: no entiendo por qué Dios me amó tanto. No lo entiendo. ¿Por qué Dios nos ha salvado como nos salvó? Bajó de los cielos, vivió como uno de nosotros, fue torturado por nosotros, bajó a las partes más bajas de la tierra, defendió, luchó por nosotros y nos da la victoria, y ahora vivimos eternamente. Hay cosas que desde nuestro lado de la historia, desde este lado, es como que no entra en nuestra lógica. Es como que hay cosas que desde nosotros, ¿no?, de nuestro lado, son ilógicas. Pero hay cosas que Dios hace, cosas que a primera vista a veces no tienen sentido, pero tienen grandes enseñanzas. Cuando Jesús en su ministerio les dice que los últimos eran primeros, bueno, si quieres ser grande tenés que ser un servidor, cosas de ese corte, que claro, nos desacomodaba a la gente de aquella época, porque estaban acostumbrados a otras cosas. El Sermón del Monte también está llena de
de enseñanzas riquísimas para la vida práctica del día a día. Pero también si vamos al Antiguo Testamento, cómo Dios vence nos muestra a veces cosas ilógicas y no puede ser cómo va a suceder esto, como cuando, por ejemplo, Dios decide que el pueblo de Israel iba a cruzar por un mar, como por tierra seca. Eso no se puede entender. Sin embargo, Dios lo sabe hacer. O como cuando Dios usó a un joven como David para vencer a un guerrero, a uno que estaba acostumbrado a luchar todos los días, a uno que estaba entrenado verdaderamente, militarmente. Y David lo venció con una piedra, en el nombre de Jesús, obviamente. Así nos damos cuenta de situaciones ilógicas. O también, como mensajes anteriores que se dieron aquí, que tenían que ver con Lázaro, un amigo de Jesús, amigo de la familia de Jesús. Lázaro murió. Y le avisan a Jesús, por favor, venía a sanarlo. Y Lázaro murió. Y Lázaro ya estaba su cuerpo echando olor. Y sin embargo, después de los días, Jesús aparece y lo llama desde la tumba y Lázaro levanta. Cosas impresionantes que suceden y solo Dios puede hacer estas cosas. Pero que vence como que nuestra lógica. Dice, bueno, yo pienso una cosa, pero realmente Dios aparece con otra. O cuando el criminal en la cruz, en vez de Jesús estar pensando, como quizás cualquiera de nosotros, si nos pasa eso, estar ahí pensando nosotros mismos, cuánto estoy sufriendo, cuánto esto, cuánto aquello, alguien que venga a defenderme. Y sin embargo, allí preocupándose, el ladrón, el criminal que estaba al lado, y que le dice Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Impresionante cómo estas cosas que a nosotros nos sacan de nuestra lógica, pero Dios lo sabe hacer. Jesús estaba muerto, pero luego al tercer día resucitó. Eso vence cualquier cosa. Y entonces nuestra vida tiene sentido porque Cristo ha resucitado. Un escritor dijo que si Jesús resucitó entre los muertos, entonces tienes que aceptar todo lo que él dijo. Pero si no resucitó de entre los muertos, ¿por qué preocuparse de algo de lo que dijo? Ahí está la prueba de por qué la gente se preocupó tanto, por qué la gente se preocupa tanto por, a veces burlonamente, o porque no cree, por tapar lo que no puede tapar, que es la verdad de la resurrección. No tenemos otra que aceptar que Cristo ha resucitado, y si Cristo ha resucitado y todo lo que ha dicho es verdad, entonces lo tomamos, lo aceptamos, lo apropiamos en nuestra vida, porque eso debe ser bueno. Ahora, si Cristo no ha resucitado, ¿qué problema te haces en no aplicar esas cosas, esas enseñanzas? Es que Cristo ha resucitado y eso da sentido a nuestra vida. Quiero ir un poquito al corazón de esto y tengo 3 textos bíblicos para mencionarles y además del versículo principal, y ese que está en Filipenses 12 y al 11. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto,
Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí este texto de Filipenses habla de la exaltación de Jesús. ¿De quién es Jesús? El nombre sobre todo nombre. El poder de la resurrección y lo que sucedió luego de ese momento es que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esto es lo que a nosotros nos enseña cómo debemos ser nosotros. Si Cristo Jesús hizo todo esto, de qué manera debemos de vivir y cómo debemos de transitar este mundo. Entonces, la resurrección produjo esta exaltación de Jesús, y eso es lo que hoy celebramos. Celebramos que Cristo vive, que Cristo tiene el nombre que es sobre todo lo que nosotros nos podamos imaginar, sobre todo este universo, sobre toda la creación. El nombre de Jesús está por sobre todo. ¿Cómo no someternos a Él? Nuestra opción es someternos a ese Dios que nos ha dado la victoria, y desde este lado de la eternidad miramos a Él, lo que Él hizo, y no tenemos más que agradecerle porque nos ha salvado y dado vida eterna. En segundo lugar, hay otro texto de Lucas 24, 44, donde dice: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de estas cosas. Esto está registrado en Lucas, y también nos habla que lo que tiene que ver con la resurrección nos da a nosotros, nos habla del perdón completo de nuestros pecados. Perdón completo de nuestros pecados. Cuando vemos los hechos de la Semana Santa, no podríamos quedarnos a mitad de la historia. A veces hay personas que se quedan a mitad de la historia porque dicen, bueno, se quedan con que Cristo ha sido crucificado. Y entonces se plantan ahí en el dolor, en el sufrimiento, y es como cuando estás mirando una serie y viste varias temporadas y no terminó, la película no terminó. Entonces tenéis que seguir viendo para terminar la historia, para saber cómo termina todo esto. Termina y continúa con la resurrección. Nosotros no sé cuántas temporadas seremos, pero el asunto es que la realidad es que Cristo ha resucitado. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente: crucifixión sin resurrección es como haber entendido las cosas a medias. Ahora, crucifixión con resurrección es entender las cosas completas, es entender la historia completa. No podemos quedarnos en una parte de la historia, tenemos que vivir completamente la historia. Entonces, la cruz me habla de que Cristo murió por mis pecados, y entonces Cristo murió por todos mis pecados. No importa lo que ha hecho, Cristo me quiere perdonar. En uno de los mensajes anteriores dije, muchas veces, la gente no se quiere acercar a Jesús porque dice, bueno, he cometido tantas cosas malas que no sé si Dios me va a perdonar. Dios murió por todos los pecados de toda la humanidad. Todos los que a nosotros, si cabe alguna categorización de pecado, porque el pecado es uno solo, nosotros hemos categorizado el pecado. El pecado es uno solo.
No existen categorías. Fallaste a Dios, te burlaste de Dios, pecaste. Y ese es el punto. Y Dios nos perdona. Y la clave y lo maravilloso es que no solamente nos perdona, sino que Cristo ha resucitado para darnos a nosotros una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces no nos podemos quedar en una parte de la historia, sino en la historia completa. No nos podemos solamente quedar como de por vida a los pies de la cruz de Cristo y diciendo cuánto sufrimiento, Señor Jesús, yo también estoy sufriendo. Tenemos que salir de eso y entender que Cristo sufrió por nuestros pecados, por mi pecado, y que ahora estoy mirando la resurrección. Vida nueva en Cristo Jesús. Y otro texto bíblico, el de 1 Corintios 15, 22, que lo leímos, dice así que todos mueren porque todos pertenecemos a Adán. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán una nueva vida. Entonces aquí es donde una vez más la resurrección como fundamento de nuestra fe nos recuerda esto, nos recuerda que hay una nueva vida en Él. Y en esto nos movemos, una nueva vida en Él. Cuando decimos nueva vida, entendemos que hay algo que es diferente, hay algo que cambió de dirección, de posición, de orientación, de color, algo que es nuevo, ya no es lo mismo. De eso se trata. Cuando uno de los fundamentos que encontramos en los evangelios y en las enseñanzas de Jesús es el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento tiene que ver con dolernos y arrepentirnos de lo que hemos hecho para transitar una nueva vida. Pero ¿cuál es el dilema de esto? Que no puede haber nueva vida si el arrepentimiento es de todos los días. Es como decir, bueno, hice algo malo, entonces yo me arrepiento de haber hecho esto malo. Y estoy como en un círculo donde hago cosas que están incorrectas y me arrepiento y luego vuelvo a reincidir y es como que nunca salgo de ese círculo. Total, Dios me perdona. Total, Dios me va a perdonar. Pero ese es el indicativo. Si estoy en un círculo de no cambio, entonces no hay vida nueva. Es como que me he quedado en una parte de la historia donde no ha habido transformación en mi vida. Pero la resurrección nos habla de que sí hay nueva vida, de que sí podemos arrepentirnos y transitar un nuevo tiempo. En el tiempo que vivimos, como seres humanos, como sociedad, en el mundo, la emoción es algo terrible. A través de videos, a través de música, te conmoves, y dices, mirá qué lindo es esto, aquello, pero solamente te conmueve por segundos, porque después podés hacer lo mismo, o necesitas otro video para conmoverte, y así es como vamos transitando. Estamos verdaderamente, porque nos arrepentimos, y que cambiamos nuestra dirección 180 grados, y que nuestra vida cambió rotundamente, y que Cristo nos dio una nueva vida por el poder de la resurrección. De eso se trata, una nueva vida. Entonces la resurrección nos recuerda esto, nos trae una nueva vida. A eso vino Cristo. Entonces nosotros podemos vivir una vida donde nos hemos arrepentido y donde ahora vivimos en consecuencia a todo lo que Cristo ha hecho. Donde había oscuridad, ahora hay luz. Donde había odio, ahora hay amor. Donde había incertidumbre, ahora hay esperanza. Eso se trata del Evangelio. El Evangelio que predicamos habla de poder.
leamos las Escrituras y los Evangelios y el libro de los Hechos especialmente, todo lo que sucede allí habla del tremendo fundamento por el cual nosotros creemos, el fundamento de nuestra fe, el poder que encontramos allí en este fundamento, la autoridad que encontramos en todo lo que significa que Cristo ha resucitado. Y entonces en esa línea nos movemos. Entonces, no estamos creyendo en un libro que habla de mitos, no estamos creyendo a una historia linda, no estamos creyendo en algo que nos han contado y que nosotros sí lo creemos, verdaderamente lo hemos podido comprobar en nuestra propia vida. Hay testigos y nosotros somos parte de esa nube de testigos desde otro lado de la historia, desde este siglo XXI, donde nuestra fe está depositada en ese Cristo que ha resucitado. Entonces en eso nos movemos y en esa dirección transitamos. Cristo ha marcado la diferencia en nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia de aquellos que creen o no creen en Cristo? Que el que cree en Cristo y el que es seguidor de Jesucristo marca la diferencia donde quiera que vaya. En su pensamiento, en su manera de vivir las cosas, en su manera de interpretar este mundo. Muchas veces lo he dicho, me resisto a pensar y a vivir, a interpretar el mundo como muchos lo ven. Como hijos de Dios de este siglo, pensamos desde el poder de la resurrección. No porque somos negacionistas de la historia, no porque estamos negando nuestra realidad, nada que ver, sino que nosotros vemos que lo que por fe otros no pueden ver. Donde hay desesperanza, nosotros llevamos esperanza. Donde hay muerte, porque en nuestro mundo hay muerte, nosotros llevamos vida. Y nuestro mensaje es un mensaje de vida, es un mensaje de restauración. Donde hay peleas, nosotros vamos a llevar unidad. Donde hay situaciones que no se pueden solucionar de acuerdo al mundo, nosotros creemos que sí se puede solucionar. Nosotros tenemos herramientas, armas, como la oración, como para llevar las cosas en oración, para que todo pueda ser revertido en el nombre del Señor Jesús. No nos olvidemos entonces, en este tiempo de Semana Santa, cómo lo hemos vivido y de qué manera nuestra fe puede subir a otro nivel, entendiendo el fundamento de nuestra fe, la autoridad que tenemos en el nombre del Señor Jesús y el poder que nunca ha perdido su vigencia, el poder de la resurrección en nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te animo en esta mañana de celebración, en esta mañana donde celebramos que Cristo está vivo, que tu fe pueda subir a un nivel más y que puedas recordar esto, el fundamento de tu fe, el fundamento de tu fe, el poder del Evangelio y la autoridad que encontramos en el nombre del Señor Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana especial de celebración, donde una vez más miramos hacia nuestro horizonte eterno y te vemos a ti, Señor. Miramos, Señor, nuestro presente y entendemos que tú nos acompañas, porque has prometido estar con nosotros todos los días, y eso nos llena de emoción y de vida en todo momento. No hay nadie como tú, Señor. Gracias porque nos has dejado, Señor, esta tremenda convicción a lo largo de todos los tiempos, de que no solamente la tumba estuvo vacía, sino que esta realidad de que muchos testigos vieron lo que había pasado. Y en ese sentido nos movemos hacia adelante. Gracias porque hay cosas que en nuestra mente no entran. Pero Señor, tú eres el que nos has demostrado que nosotros somos seres pequeños y que muchas veces no entendemos lo que estás haciendo, pero que en un punto lo vamos a entender. Señor, en esta hora recordamos el fundamento de nuestra fe. Recordamos, Señor, el poder
de que encontramos lo que encontramos en el Evangelio. Recordamos la autoridad que hemos encontrado en ti, Señor. Como hijos tuyos y como discípulos de este siglo nos queremos mover en ese sentido. Ayúdanos a marcar la diferencia donde quiera estemos. Ayuda a que en este tiempo nuestra fe pueda crecer a un nivel más. Que no nos quedemos, Señor, con un tiempo de Semana Santa, con un fin de semana especial, sino que nuestra fe pueda crecer más. Y si en esta mañana necesitamos hacer una declaración de fe en este momento, invitando a Cristo en nuestro corazón, que hoy puede ser ese momento. Donde pueda decirle, Señor, ven a mi corazón, hazme una nueva persona. Quiero vivir con esa convicción. La convicción no de una religión, sino del Cristo resucitado. Quiero caminar en esa dirección. Quiero cambiar de rumbo. Ya no quiero ir en el rumbo que iba. Quiero girar 180 grados y comenzar a caminar en la dirección que me guíes y que me indiques. Hoy que pueda ser ese día especial, este tiempo de resurrección, esta celebración especial que pueda celebrar en mi vida, en mi corazón. Que mi corazón ha cambiado, que mi mente ha cambiado, que toda mi actitud como persona ha cambiado por el solo hecho de haber entregado mi vida a Cristo. Quiero ver la película completa de toda mi vida y saber que no me he quedado en un punto de no entender lo que estás haciendo, sino que me he parado en el punto donde tú has resucitado, en esa tumba que está vacía, en esos testigos que anunciaron y que dijeron, Jesús está vivo, y en eso me quiero mover y vivir. Quiero vivir con esa mentalidad de victoria, esa mentalidad de domingo de resurrección. Líbrame, Señor, de vivir con una mentalidad de muerte, de día viernes, con una mentalidad de sábado, de incertidumbre, que no sé qué voy a hacer. Quiero vivir con una mentalidad de celebración, una mentalidad de día domingo, y que esa actitud me acompañe en mi vida personal, de cómo me tomo las cosas, en mi vida de familia, en mi vida de trabajo. Y Señor, como país también, orando por nuestra nación argentina, para que tú ayudes y para que tú hagas el milagro que tengas que hacer en nuestra nación, para que hayan cambios, para que haya verdaderamente tiempos buenos. Y donde, Señor, entendemos que tú no eres el proveedor de cosas económicas, no entendemos. Pero sí tú eres el proveedor de una nueva vida y de una vida que bendice. Y cuando tú provees esa nueva vida, todas las cosas corren bien. Por eso, Señor, oramos para que te derrames sobre nuestra nación argentina y que bendigas nuestra nación, para que todas las cosas se alineen. Lo social, lo económico, lo político, la seguridad, todo se alinee cuando derrames, Señor, de tu poder sobre la nación argentina y sobre los que tienen el poder. En este momento oramos en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, en este momento por alguna decisión que tenga que tomar, por alguna decisión que tenga que tomar, que en este momento pueda tener esa perspectiva de mirarlo a través de esa tumba vacía y del Cristo resucitado. Aquí estamos, Señor. Si en este momento tomaste alguna decisión, que hoy puedas pronunciar o puedas dirigirte a Dios mismo, decir, Señor, esto es lo que estoy decidiendo, en la presencia de Dios. Esto es lo que quiero para mi vida. Quiero vivir con esta actitud, con esta visión del Cristo resucitado. Aquí estamos, Señor. Gracias, Jesús.
Seguimos en adoración al Señor. Sigue adorando al Señor desde allí, contemplando su poder, contemplando que Él es el que hace milagros en tu vida, en tu familia. Dios es el Dios del poder. Dios es el Dios que ha demostrado que Él tiene el dominio completo de todas las cosas. En Él hay poder, en Él hay victoria. Que hoy puedas traer todo aquello que pueda preocuparte, lo que sea. En el nombre de Jesús hay poder y victoria. Si Él ha resucitado de entre los muertos, todo lo demás tiene absoluta solución. Lo que sea, enfermedad, problemas en la familia, o sencillamente tu fe no está al nivel que vos crees. Hay dudas. En el nombre de Jesús en esta hora, el Cristo resucitado se presenta a tu vida para darte transformación, para decirte desde este lado de la eternidad: hay poder en Jesús. Te animo a que puedas ponerte en pie y desde allí adorar en este día de celebración especial, día de resurrección. No dudes tener fe en Dios. Oh,
Él ha resucitado, Él vive. Y porque Él vive, hay victoria, y esa es la actitud que debemos de vivir todos los días de nuestra vida. Cada segundo no hay duda de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Cristo ha resucitado.